En este vídeo vamos a explicar cómo es el manejo de los asientos, dado que es tan importante que pensamos que vale la pena un vídeo específico solo para ello. Bien, esto lo tenemos en los procesos diarios, en el capítulo que pone asientos. Entonces vamos a ver qué cosas podemos hacer aquí. Nos aparece esta pantalla, que como todas las demás pantallas de la aplicación, pues a la entrada es un buscador y luego se pueden meter asientos nuevos o modificar asientos que ya existan o eliminar asientos. ¿Qué vemos en la primera pantalla? Cuando entramos vemos que el programa sale todo vacío y se nos pone aquí un número. Este número que ofrece aquí es el último asiento que tiene registrado, de tal forma que si yo simplemente le doy a buscar, ya lo puedo ver. ¿Vale? El asiento. Es decir, es para consultar de forma rápida el último. Si es eso lo que queremos hacer, claro. Si no, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos hacer, con este botoncito se limpiaría toda la pantalla, me vacía todo, y podemos decirle, mira, estamos en el año 23, quiero el año 22, y sácame, pues, todo el año. Por defecto pone aquí. Pues nos saldrían todos los apuntes desde el 1 de enero del 22 hasta el 31 de diciembre del 22, 8.400 asientos. Se puede buscar así. Se puede buscar, por supuesto, con los atajos que en otros vídeos hemos explicado, de lo de hoy, lo de ayer, lo de esta semana, lo de este mes, lo de este trimestre, lo de este año, lo del año pasado, lo de marzo, lo de abril. Si decimos lo de abril, pues él propone aquí del 1 al 30 de abril, que son 696 asientos. Podemos buscar por números de asiento. Y puedo decir, pues sácame del asiento 100 al 200. Y me salen del asiento 100 al 200. Al 200. Podemos buscar el último que haya o ir para adelante, para atrás. Tenemos que va reduciendo el número o adelantando el número. Esto como queramos. Podemos buscar por texto. Búscame que ponga efectivo. Asientos donde ponga efectivo. Y me saca asientos donde aquí pone el concepto efectivo. O búscame los asientos de apertura. Y me saca los asientos de apertura, etcétera. ¿Vale? Si hay errores, el programa en esta columna nos marca una X. Un error sería un descuadre, un asiento que le falta un apunte, o que no tiene puesta la cuenta, etcétera. Si le diéramos a este check, no sale nada. ¿Por qué? Porque esta contabilidad está toda bien. Ahora intentamos provocar un error para que se vea el efecto. Pero con esto, una primera forma de buscar si tenemos errores en la contabilidad es venir a los asientos, marcar este check, decirle que saque todo, y si tenemos 5 asientos más en la contabilidad nos aparecen, los arreglamos y contabilidad reparada. Es una forma rápida de hacer búsquedas de descuadres de cosas. Evidentemente, si decimos toda la contabilidad y aquí no me suma lo mismo, en la columna de descuadre habrá algo. Si aquí tengo una cifra, quiere decir que entre los 14.600 asientos, uno o muchos tienen descuadre. Y entonces, si le diéramos aquí a solo errores, pues aparecerían. Si aquí le diéramos ordenar por esta columna haciendo clic, pues lógicamente se nos irían todos juntos los que tienen algo y los veríamos. En fin, hay muchas formas de buscar. Como en todos los programas que manejamos rejillas, como es este, tenemos siempre las operaciones típicas sobre las rejillas. Por ejemplo, si yo le doy a la columna apuntes, me sale de menor a mayor. Si le vuelvo a dar al revés, me salen los apuntes, los asientos ordenados por número de apuntes. Entonces, ¿cuál es esto? Quiere decir que este asiento es el más grande de todos los que hay. Lógico, porque es un asiento de apertura. El segundo tiene su número de apuntes. Lógico, porque es el asiento de cierre, 31 de diciembre, 1 de enero, que es el mismo asiento, pero al revés. ¿Vale? Por tanto, es lógico que tengan la misma cantidad. El siguiente asiento más grande es el primer asiento que hay aquí, que es la apertura del año 22. Es decir, los asientos de apertura siempre son muy grandes. Si hiciéramos clic por la fecha, pues sería uno por fecha. Si hiciéramos clic por el concepto, pues sería por el alfabético de conceptos, etc. Podemos hacer clic por lo que queramos. Podemos hacer búsquedas filtrados. Esto en algún vídeo lo contamos. Por ejemplo, si yo hago clic, si yo me posiciono aquí, tengo nuestra factura, por ejemplo.
Si quiero sacar todos los que sean de nuestra factura, bueno, lo podría haber puesto aquí, pero por cuestiones didácticas, vamos a explicarlo aquí, yo me pongo sobre una celda donde esté el texto por el que quiero filtrar, le doy botón derecho, filtrar igual al seleccionado de la columna, y de los 14.000 asientos se ha quedado en 9.000, cuyo concepto es nuestra factura. O si le dijera del 13 de enero del 22, le pongo aquí y me filtra los 27 asientos que hay del 13 de enero del 22, que en este caso, como ya previamente habíamos filtrado que fueran de nuestra factura, será un segundo filtrado. Es decir, no puedo hacer dos criterios de golpe, pero puedo filtrar primero por uno y después de lo que me queda, filtrar por el segundo criterio. Sería esta la forma. Porque si hubiéramos dicho de toda la contabilidad el día 13 de enero, pues tengo 32 asientos. ¿Por qué? Porque no todos son de nuestra factura, también de estos que pone efectivo o lo que sea. Bien, esto serían más cosas para buscar. Con los asientos que tengo en la pantalla, bueno, en estas columnas, aparte de las cosas que son obvias, el debe, el haber, el descuadre, el concepto, la fecha, el asiento, etcétera, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos esta columna que pone GES. Esto quiere decir que el asiento viene de gestión, que se hace automáticamente desde el programa de gestión. En los asientos, cuando solo tenemos un programa de contabilidad, como es este caso, esto siempre va a estar vacío. Pero nuestra situación normal, nuestro escenario normal es que nuestros clientes tengan también un programa de gestión. Y entonces aquí aparecería una información que nos dice si viene de una factura de proveedor, si viene de una remesa de efectos bancarios, si viene de una factura de cliente, si viene de un cobro al cliente, etcétera. Entonces aquí aparecería algo que nos diría que viene de gestión y además nos diría de dónde viene. La columna error, pues obviamente es que hay un error en este asiento. Aparecería aquí una X marcado diciéndonos que en este asiento hay un error. Por ejemplo, vamos a provocar un error. Si yo cojo este apunte y le cambio, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, grabo esto, el apunte va a quedar descuadrado, no sé por qué está tan lento, queda el asiento con error. Si me voy, me dice que está descuadrado. Si cancelo, le digo que sí, que me voy, y tenemos un error. ¿Por qué? Porque tengo un descuadre. Y entonces, si aquí le dijera ver solo errores, me aparecería solo este asiento porque es el único que tiene error. Entonces, esto sería un asiento con error. Si lo volvemos aquí a su sitio otra vez, lo volvemos, el importe a su sitio. Ahora el asiento se quedará ya bien. Ya desapareció el mensaje de error, ya me deja grabar y desaparece la X. Si esta empresa está obligada a hacer el sí, el envío de las facturas a Hacienda, aparece esta columna, si no, no aparecería, y aquí me dirá una X si no está enviado el sí, lo que está pendiente. Una X en los asientos que sean de facturas, lógicamente. Si usamos gestión documental, es decir, ponerle un asiento, colgarle el PDF escaneado de una factura de un proveedor, lo que sea, aquí me aparecería una X indicándome que este asiento tiene documentos adjuntos. ¿Vale? Esto, por ejemplo, podemos hacerlo si tenemos esto es un asiento de una factura de un proveedor, supongamos que le damos al botón de adjuntos y esto sería la pantalla que nos aparecería para hacer la gestión documental. Aquí le diríamos que vamos a hacer una importación, le vamos a llamar, pues yo qué sé, factura, le diríamos importar, la buscaríamos en nuestro PC donde estuviera el PDF de la factura que habíamos escaneado, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo qué sé, no sé, por ejemplo, vamos a suponer una cosa cualquiera.
me ha dado porque está mal configurado. Por tanto, voy a hacer una pausa para dejarlo bien configurado gestión documental y poderlo mostrar. Bien, ya he reparado el problema que había en la configuración de la gestión documental, que faltaba de configurar una cosa en este equipo. Entonces vamos a ver la prueba. Decíamos que queremos vincular un documento o un asiento. Entonces hemos entrado en cualquier asiento, decíamos que le damos al botón de adjuntos y entonces el programa nos abre la ventana de la gestión documental. En este momento no hay nada. Le decimos nuevo documento y le digo factura. Navego por mi ordenador para buscar el documento que quiero importar, que lo tendré previamente en PDF porque lo habremos escaneado o bajado de internet o de un correo electrónico, de lo que sea. Y entonces aquí ya se me guarda el nombre que le he dado, el nombre físico del fichero, lo que ocupa, la fecha y hora de cuando se creó, la categoría, etcétera. Si yo aquí le doy al botoncito verde, puedo ver el fichero en cuestión. Entonces, esto se guarda, bueno, y si me salgo de aquí, vemos que aquí me aparece que pone más adjuntos. Quiere decir, me está indicando que ya hay algo asociado ahí. Y aquí me sale esta X, que es lo que queríamos ver, indicándome que este asiento tiene documentos adjuntos. Si vuelvo a entrar al asiento, me aparecen más adjuntos. Si me aparecen más adjuntos, me aparece la ventana donde me diría todo lo que le puedo a este asiento, que pueden ser uno o muchos, y como ya se ha explicado en algún otro vídeo, pueden ser cualquier cosa. Un PDF, un vídeo, una canción, una foto, un Word, una Excel, cualquier cosa. Esto es, normalmente son PDFs y documentos, pero puede ser cualquier cosa. Yo puedo coger, por supuesto, y lo puedo eliminar, y entonces el programa me deja eliminarlo, desaparece de aquí el más adjuntos, ya no me dice que tengo cosas, y aquí ya no me sale la X recordándome que le cuelga algo este asiento. Bien, esto sería lo que uno de adjuntos. El asiento es el número interno, esto es un número interno de asiento, un número renumerado, esto es una cosa que algunos clientes de un sector especial con el que trabajamos estaban acostumbrados al software que tenían ellos antiguamente a manejarlo esto así, y por compatibilidad con ellos pues se mantiene, pero realmente no hace falta para nada. Esto sería una manera de poder contabilizar todo revuelto y que luego el programa renumerara los asientos por fecha, pero insisto, eso no sirve para nada, ni lo exige Hacienda, ni nadie contabiliza en perfecto orden cronológico. Entonces plantea una situación que no es real, pero bueno, a veces pues los clientes piden cosas que por su organización les conviene, cuesta poco hacerlas y dar la satisfacción y ya está. El número de apuntes que tiene este asiento, obviamente, si tuviéramos aquí en la columna algún asiento con apuntes 1, no podría ser, porque todo el principio de la contabilidad se basa en la partida doble. Tendría que haber al menos 2, debería haber. No puede haber un asiento de un solo apunte. La fecha del asiento, la referencia, este campo es para que el usuario ponga lo que quiera. Nosotros lo usamos para cuando hacemos una importación de otros programas de contabilidad en un cliente nuevo, ponemos ahí el número de asiento que era en el programa viejo suyo, por si en un momento dado quieren buscar alguna cosa, algún documento antiguo, lo que sea, pues sepan al programa viejo a donde tienen que ir a buscarlo. El total del debe y el haber, que es la suma de todos los apuntes del debe y la suma de los apuntes del haber. Si hubiera descuadre aparece aquí, el concepto del asiento y posibles observaciones. Cuando venga de gestión, aquí aparecerá rellenado esta columna, si tenemos una contabilidad vinculada a una gestión, obviamente. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer eliminar los seleccionados. Pues si cogemos y decimos, mira, pues todos estos asientos están mal, yo los marco y le digo eliminar los seleccionados y me recuerda que va a ejecutar un proceso irreversible y peligroso, es decir, si se borran, se borran. Si hubiera que recuperarlos, habría que tirar copias de seguridad. Los asientos que hayan sido generados desde gestión serán ignorados.
Es decir, si el asiento ha sido generado desde la gestión, el programa no lo borrará. Lo que tenemos que hacer es, en la gestión hay unos mecanismos para deshacer esa contabilización y luego pues poderla quitar. Pero directamente no, porque provocaríamos una ruptura del enlace entre una cosa y otra. Asimismo, aquellos que ya han sido informados al sí también serán ignorados y por tanto no eliminados. Es decir, si el asiento es de una factura que ya se le ha mandado a Hacienda, ya no la podemos borrar. Tenga en cuenta que aquellos asientos que tengan adjuntos documentos escaneados y o firmados también serán eliminados y por tanto eliminados dichos documentos. Mira, que hay una rata que pone eliminados. Es decir, si borramos un asiento, lo que hemos hecho hace un momento, si borramos un asiento al que le hemos colgado un PDF, ese PDF se perderá también. Si no, quedaría mucha basura por ahí de documentos huérfanos que no están colgados de nada, que no debería ser. Escriba conforme para proceder. Pues escribo conforme, el programa estos asientos los eliminará. Y ahora ya no tengo 14.608, sino que tengo 14.596. Hemos quitado 12 asientos. Bien, evidentemente el dar de baja esos asientos ha supuesto que los balances se han minorado en los importes afectados en los apuntes, etcétera, etcétera. Recalcular los seleccionados. Podría ocurrir, estas son manipulaciones que en teoría no hay que hacer nunca, pero a lo mejor podemos tener algún fallo, lo que hemos hablado en muchos vídeos, de un corte de luz, una avería, cualquier cosa. Tenemos un fallo en la información y entonces esta suma de los apuntes, observamos que esta suma de los apuntes no es lo que pone aquí afuera. Y entonces, o que es un asiento que aquí pone que tiene 3 apuntes y entramos adentro y hay 5, por ejemplo. Entonces, eso es que ese enlace se ha corrompido. Entonces, si debiéramos recalcular los seleccionados, pues este programa lo recalcularía y pondría las sumas correctas y el número de apuntes correcto. Obviamente, esto se basa en que damos por bueno el contenido del asiento, no lo que dice la cabecera, que es pura información. Es decir, si aquí dice que hay 3 apuntes y había 5, no borramos 2 apuntes para que sean 3, sino que modificamos este campo para que diga que hay 5. ¿Vale? Esto es de perogrullo, pero hay que decirlo. Duplicar un asiento, pues esto es lo que ya se entiende. Es decir, no se pueden duplicar asientos con facturas asociadas a ellos. A ver, por ejemplo, esto es un programita para copiar asientos. Esto se usa pues para el alquiler de la nave o un pago recurrente o una cuota de un préstamo, cosas de ese tipo. Vale, entonces aquí me dice el asiento que es, ¿vale? El origen y el destino. Me propone la fecha, el ejercicio y la referencia, esta columna que decimos aquí, y si quiero mantener la misma fecha o lo quiero copiar a otra fecha, ¿vale? O si le quiero cambiar la referencia, ¿vale? Y entonces, con esto, al darle a este botón, crearía un asiento nuevo con una copia de este asiento, todo duplicado, pero con esta fecha y esta referencia. Esto se usa poco. Super borrado de los seleccionados. Este botón lleva permiso, tiene que tener un permiso para que solo lo pueda manejar un usuario. Este botón me serviría para borrar asientos que sí que vienen de gestión. Hemos dicho que si vienen de gestión no permite. Pero hay veces que puede ocurrir que por lo que hablamos de siempre, de una cuestión mal enlazada o porque queremos forzar algo, pues podemos borrar desde aquí. Porque en la gestión se hace eso, esto se hace desde la gestión, pero podemos hacer desde aquí. Entonces esto nos borraría el asiento y dejaría la gestión marcada como que no está contabilizado para poderlo volver a contabilizar. Pero insisto, esa manipulación hay que hacerla desde gestión, que es donde está todo controlado. Pero esto se hizo porque ocurrió una situación en un cliente donde nos hizo falta plantear esto. Entonces, bueno, pues por eso está. Porque hay situaciones muy excepcionales donde hay que hacer medidas excepcionales.
Renumerar asientos, esto es lo que provoca este contador de aquí, que esta contabilidad está por defecto renumerada. Entonces, si tuviéramos todo esto ordenado de otra manera, al renumerar, el programa simplemente pondría aquí un contador. Los renumeraría desde el 1 hasta el final. Y asignar concepto, pues esto sería, pues mira, pues todos estos están mal y quiero que pasen a ser del concepto, yo qué sé, nóminas, por decir algo. Y entonces automáticamente el programa pues les ha puesto nóminas. Ya está. No más que para hacer una forma masiva de no tener que entrar uno por uno a decirle que el concepto es otro distinto al que había. No sé por qué vas tú tan lento. Entonces, eso sería el botón de asignar conceptos. Para hacerlo de forma masiva y no tener que entrar de uno en uno. Si no existiera, se podría resolver entrando de uno en uno, pero cuando son muchísimos, pues no es cómodo. Si llamamos a un asiento que ya existe, pues por ejemplo, si entramos al asiento de apertura, bueno, haciendo doble clic, lo vemos. Esto es un asiento de apertura, que es un asiento normal y corriente, con la única peculiaridad que el tipo de asiento es apertura. Los asientos son todos normales, excepto 4 asientos en el año. El de apertura, el de variación de existencias, el de regularización y el de cierre. Todos los demás, si en una contabilidad en un año hay 70.000 asientos, 69.996 son normales. Y uno es el de apertura, uno es el de variación de existencias, uno es el de regularización y uno es el de cierre. No puede haber dos asientos de apertura. No podemos hacer, hoy hago la apertura y mañana hay otro asiento de apertura para completar. No, solo puede haber un asiento de apertura. Entonces, la fecha del asiento, el concepto, que esto es un campo que sirve para documentar el asiento nada más. La referencia que hemos dicho, que es un campo que usamos para enlazar del programa, de los programas viejos. El asiento, que como es un asiento de apertura que va a generar el ordenador, pues están todas las cuentas ordenadas, con sus saldos iniciales y cuadrado al final contra la 129 por el beneficio que dio o que hubiera dado el año 21, ya que esto es la apertura del 22. Bueno, pues en esta empresa tuvo un beneficio de 47.369 euros. Esto sería un asiento de apertura. Pues otro asiento cogido al azar, este por ejemplo. Pues esto es un asiento de una factura a un proveedor. Es un asiento absolutamente canónico, donde lleva al haber del proveedor el número de factura con el total de factura, al debe por la base imponible y al debe por el registro de IVA. Los asientos que son de facturas con IVA, digamos, que van al registro de IVA, también tiene alimentada esta pestaña. Esto lo vemos mejor desde aquí dentro. Si entramos al apunte y le damos a este botón, aquí vemos toda la factura. Esto luego lo explicaremos más en detalle. Pero esto es todo el registro del IVA. Todo el contenido de la factura con todos los datos. La cuenta, el NIF, la contrapartida, el tipo de IVA, las bases, los porcentajes, las cuotas, los totales, etc. Luego lo veremos más despacito esto. Bien, bueno, simplemente sería tipo de asientos. Este es un asiento largo, por ejemplo, pues aquí se ha hecho, bueno, aquí se ha hecho una cosa que yo esto nunca lo hubiera hecho así, que son un asiento de pagos múltiples o de cosas múltiples en el mismo asiento. Yo, aunque sea meter muchísimos más asientos, teniendo en cuenta que hoy en día los ordenadores, el espacio es barato, yo metería un asiento para cada cosa, porque luego para puntear y utilizar la conciliación bancaria y ese tipo de cosas, es mejor si está todo, cada cosa en su asiento, y no un asiento revuelto de cuenta, caja de cuenta, caja de cuenta, caja de cuenta, o hacer un asiento de cuenta, de cuenta, de cuenta, de cuenta, y a caja por el total, o al banco por el total, etcétera, cuando es una remesa. Pero en estos asientos que cada dos apuntes se van compensando. Esto yo no lo haría así, pero bueno, cada contable, cada maestrillo tiene su librillo, como dice el refrán. Bien, esto sería para ver o llamar un asiento o eliminar asientos. Bueno, aquí hemos eliminado de golpe varios. Evidentemente podemos llamar a un asiento 1 concreto y decirle eliminar, y nos permitiría
eliminar el asiento. Entonces le daríamos aquí y el programa eliminaría el asiento. Vamos a meter un asiento nuevo. Vamos a hacer un asiento nuevo. Vamos a suponer, para hacer el ejemplo, vamos a suponer que tenemos un asiento que es una factura con retención, para hacerlo complicadito. Venga, un asiento que nos cobran, tiene una base de 1000 euros, lleva un 21%, que por tanto son 210, lleva una retención del 15%, que por tanto serían menos 150, y un total factura, que serían 1210 menos 150, 1060 si no me equivoco. Esto sería un asiento de una factura, por ejemplo, de nuestro asesor fiscal, por ejemplo, que nos ha hecho unos servicios y unas cuotas que nos cobra 1000 euros, el IVA menos lo que retiene y supone esto. Bien, diríamos nuevo asiento, aquí o pulsando la tecla F4, o clicando en este botón de arriba, o clicando en este botoncito de aquí abajo. Todos ellos hacen lo mismo. Entonces, lo primero, bueno, el asiento por defecto siempre es normal. Entonces, la fecha, pues le decimos, como estamos en el año 22, vamos a ir en el año 22, el 15 de septiembre del 22, por ejemplo. ¿Vale? Concepto, su factura. Lo buscamos. También tenemos códigos que si nos lo sabemos, hay gente que se más sabe los códigos, pues ya lo meten directamente y ya está. Se busca por código o por nombre. La referencia no pongo nada y vamos a meter, aquí tenemos los apuntes del asiento. Vamos a meter un nuevo apunte. Siempre que metamos asientos de facturas de clientes o de proveedores, es decir, de cosas que vayan al registro de IVA, siempre empezaremos por la cuenta del total factura, en este caso del proveedor, siempre. Ahora veremos por qué. Entonces, como si me sé la cuenta la puedo meter, si no puedo buscar por nombre, si hay varios me aparecen aquí los que he buscado. Como vamos a meter una cuenta a gestión, diseño y mantenimiento, a Gestiman, pues lo metemos aquí. Si me hubiera sabido la cuenta, hubiera puesto 400.000.310. O también podría haber hecho 4.310 y el programa hubiera puesto todos los ceros necesarios donde está el punto hasta completar los 9 dígitos. Me ofrece el saldo a la fecha. Vemos que aquí no está puesta la ñ. Esto es porque viene de una contabilidad reciclada de un programa antiguo que no manejaba bien las señas. Y al pasar aquí, pues no han pasado. Entonces, desde aquí mismo, si quisiéramos dejarlo bien, podríamos ir aquí a la cuenta y aquí mismo ya lo podríamos arreglar. Ya se quedaría para el futuro bien puesto. Entonces, la ampliación, pues esto es cuota mensual, lo que queramos poner. El número de documento, si vamos a meter una factura, es decir, si queremos pasar por el registro de IVA y después eso llevará como consecuencia el SI o el criterio de caja, si fuera el caso, lo que fuera, el número de factura es obligatorio, obviamente. De hecho, si vemos el botón factura, no está todavía activado. No me deja. No me va a dejar entrar al IVA si no hemos metido un número de documentos. Supongamos que es la factura 22-1235. Seguimos sin tener el botón habilitado. ¿Por qué? Porque me falta el importe. Y entonces, ahora ya tengo el botón factura. Es decir, el botón factura me exige que haya cuenta, documento e importe. ¿Vale? Entonces, en este caso, al darle, le daré, en vez de darle a aceptar, yo meto primero el proveedor. Recordemos que teníamos el total factura, 1060 euros. Entonces, si yo le doy al botón de factura, el programa me hace todo este juego. Es decir, él ha visto que era un proveedor y al haber... ¿Qué pasa aquí?
Vale, aquí envío las pantallas. Él ha visto que era un proveedor y al haber, ya ha dicho, pues yo creo que será IVA soportado, ¿vale? Y como es muy listo, pues ha acertado. Entonces, si no fuera IVA soportado, pues lo podemos cambiar. Pero como es IVA soportado, lo ponemos. Me propone lo que hemos puesto en el documento como número de factura y me propone la fecha del asiento como todo esto. Cuando es IVA soportado, yo tengo que contabilizar con la fecha de recepción de la factura, que es la del asiento. Pero a lo mejor quiero poner, si me interesa, que el proveedor emitió la factura hace 2 días. Esto la mayoría de la gente ni lo toca ni se molesta porque da igual. Pero hay que le gusta hacerlo, ¿vale? Esto sería cuando la emitió el proveedor y cuando la pongo yo. Porque tampoco es correcto contabilizar con la fecha de factura del proveedor, porque Hacienda lo que te dice es que tienes que registrar con la fecha de tu entrada cuando la recibes, las del soportado, obviamente, las del recibido, las del repercutido con la fecha que tú las emitas. Pero podemos pensar que tenemos un proveedor muy lejano que emite una factura hoy y a nosotros nos llegará la mercancía dentro de una semana. No podríamos estar esperando a cerrar nuestra contabilidad si nos pillara justo a final de trimestre a que nos llegue una factura de antes. Entonces Hacienda todas esas situaciones las contempla y nos permite contabilizar con nuestra fecha de recepción. Entonces, la fecha de contabilizada, esto será para engañarle luego en el sí, si tuviéramos algún problema de que nos hemos pasado de los 4 días, pero por defecto es la misma que la fecha recibida. Si fuera un ticket de caja lo marcaría aquí, que no es el caso. El contador, esto en un vídeo se explicaba que hay algunos contables que les gusta en el IVA soportado poner un sello con un contador interno de registro de facturas. Entonces, si eso está activo en la empresa, eso se activa en la empresa. Entonces, en esta demostración está activado. Aquí iría un contador corriendo, ¿vale? Y entonces podríamos modificarlo en cualquier momento, etc. Me ofrece la cuenta del proveedor, que es al que hemos hecho la factura. Me pide la contrapartida. La ficha del proveedor podríamos tener parametrizado que siempre que recibimos una factura de gestión, diseño y mantenimiento, la vamos a llevar a la cuenta 643.15, ¿vale? Entonces, si eso lo dejáramos programado en la cuenta del proveedor, ya nos lo pondría aquí. Si ese dato de la ficha del proveedor está en blanco, esto sale en blanco, porque no sabe dónde llevarla y nos le pregunta. Y entonces, pues, yo me vengo aquí y le digo, a ver, venga, pues a las 600... ¿dónde están los 640? No, 640 son los de los salarios. ¿Dónde estarían los 620? Se ven a otros servicios, ¿vale? Si ahora le damos a este botón del más, lo que hará el programa será aprenderse para el futuro que a este proveedor, cada vez que le metamos una factura, me proponga esta cuenta. Entonces, si yo le doy aquí, te dice, vale, pues ya está, ya me lo he aprendido. Y entonces la próxima factura que hagamos de gestión y mantenimiento, él ya nos propondrá la 629. El NIF, esto lo ha sacado él de la ficha del proveedor, porque estaba puesto, al igual que el código postal. Si no estuviera puesto fuera la primera vez, lo rellenaríamos a mano porque el programa no lo sabría y al darle al más haría lo mismo que ha hecho aquí. Es decir, guardarse en la ficha del proveedor que este es su NIF y este es su código postal. Esto corresponde a España. El grupo, esto es el régimen de IVA, si es compras y ventas, importaciones y exportaciones entre estos países, agricultura, bienes de inversión, adquisiciones y entregas intracomunitarias o inversión del sujeto pasivo. Entonces, en las operaciones corrientes nacionales, pues siempre es compras y ventas, ¿vale? Si es el IVA normal, exento, no deducible, sujeto por rata, esto siempre es normal, normalmente. Entonces, en la ficha de la empresa, en su momento, parametrizamos que nuestro IVA habitual es el 21%. Y en base a ese dato, el programa ha supuesto que los 1.060 euros, en principio el programa supone que es una factura normal, es decir, base, IVA y total. Un solo tipo de IVA y total. Entonces, en este caso, lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque le hemos engañado y hemos puesto una factura con retención. Si la factura hubiera estado bien,
si la factura hubiera sido correcta, esto ya estaría bien, no habría que hacer nada. En este caso la tendremos que modificar. Le diremos que son 1000 euros y por tanto vemos que aquí el total factura nos da 1210. ¿Qué nos falta? La retención. El programa en principio por defecto no propone retención, pero si le decimos esto ya tenemos los 1060 euros. Entonces con esto ya tendríamos, ahora haremos más asientos donde explicaremos las cosas. Con esto ya tendríamos la factura corregida, es decir, por defecto él ha supuesto que era una factura que todo era base más cuota nada más, y por eso él ha echado la cuenta a partir de 1060 euros, él ha hecho la cuenta para atrás y ha dicho, pues para qué base tengo que calcular para que aplicando el 21% me dé 1060, y por eso salió los 800 y pico. Pero en este caso, como había retención y él no lo sabe, es por lo que hemos hecho esta cuenta. Entonces, yo aquí le doy a aceptar, y si le diera, todavía estamos metiendo el primer apunte, todavía no hemos llegado a meter nada, aquí todavía no hay nada. Entonces, si le doy a aceptar y cerrar asiento, el programa me va a hacer el cierre completo del asiento, que supongo que es porque el grabador de vídeo me está frenando mucho, pues va tan lento porque aseguro que esto no es tan lento. Entonces, me ha hecho el asiento al haber del proveedor por los 1060, donde me apunta el número de factura, y en el documento me lo repite. En la ampliación de las demás cuentas me pone el nombre del proveedor, porque aquí que me pusiera en la cuenta del IVA, que me ponga compras, no me dice nada. Pero si me pone el nombre del proveedor, cuando estemos punteando el IVA, me vendrá muy bien saber que este apunte que hay en el extracto del IVA venía de una factura de gestión de diseño y mantenimiento. Entonces, lleva a la base imponible a la 629, la 210 el IVA a la 472 y la retención a la 475. Y con esto, asiento terminado. ¿De dónde se ha sacado él esas cuentas? Pues esto se ve en otro vídeo, en el vídeo que hay de las empresas. Aquí hay una pestaña donde le hemos configurado a qué cuentas quiero que lleve cada cosa, ¿vale? Entonces, todo esto lo hemos configurado aquí y le hemos dicho que quiero que el IRPF vaya a la 475.10, etcétera. Entonces, esto se ha parametrizado aquí. Hay un vídeo que es el número 2, me parece recordar, o el número 1, no recuerdo cuál es, el 1, el 2, que el 2 creo que es sobre la empresa, sobre todo este programa, y bueno, pues ahí se explica exhaustivamente, se explica toda esta pantalla. Entonces no tiene sentido volver a repetir todo aquí otra vez. Esto hemos metido un asiento, bueno, y aquí tenemos el total, ¿vale? Entonces tenemos aquí el total del asiento con todos los datos, etcétera. Este ha sido un asiento de un tipo. Vamos a hacer más ejemplos. Vamos a hacer el caso más simple de todos. El caso que tenemos que no había retención, es decir, 1210. Entonces, en este caso, hubiéramos tenido aquí la fecha 15 del 9 del 22, concepto, su factura, nuevo apunte, 4.310, hubiéramos puesto en la ampliación lo que quisiéramos, en la factura lo que quisiéramos, y le diríamos 1210, y al hacer esto, vemos que, lo que decía antes, vemos que ya nos pone esto porque ya se lo ha aprendido del asiento anterior, ¿vale? Todo esto es correcto, 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 no tenemos que hacer absolutamente nada. Directamente le damos a aceptar, cerrar y asiento terminado. Entonces, esto no es una contabilización automática, pero es una contabilización muy parametrizada para que con muy poca información el programa sea lo suficientemente listo para que haga todo ello. Vamos a suponer otro caso. Vamos a suponer
que tenemos una factura que el IVA es del 10%. Entonces serían 100 euros y por tanto serían 1.100 euros. Es decir, en la ficha de la empresa, esto se explica en el vídeo que hemos dicho, aquí teníamos un dato que era que le decimos que nuestro IVA habitual por defecto es el general. Es decir, que cuando hagamos un asiento nuevo, el programa automáticamente va a presuponer que es del 21% y va a hacer las cuentas con ese. Entonces, vamos a suponer que vamos a meter un asiento del 10%, hemos comprado agua para la cafetera de la oficina y no es el 21%, es el 10%. Entonces, vamos a meter, bueno, un asiento nuevo, 15 de septiembre del 22, 51, nuevo apunte, 4.310, ampliación agua cafetera, documento y el importe 1.100 euros. Le damos a factura y él, como siempre supone que es el 21%, me hace esta cuenta. Y le digo, no. Bueno, todo lo demás es correcto, por supuesto. Y le digo, no, que es una factura del 10. Ni siquiera tengo yo que meter la base imponible. Simplemente, como nos dice aquí abajo, haga doble clic sobre la etiqueta para resignar la factura a ese tipo impositivo. Si la etiqueta del reducido, que es el 10, yo hago doble clic, él recalcula todo para aplicarlo al 10 en vez del 21. Y aquí ya se queda bien. Y entonces, asiento terminado. Lo cierro. Lo cierro y asiento terminado. Otra situación. Otro escenario habitual. Supongamos que tenemos parte al 10 y parte al 100. La parte al 21. 210 y por tanto son 1.310. Este siempre. 1.310. Epa. Nuevo asiento. 15 del 9 del 22. Nuevo apunte, 4.310, ampliación, factura, y hemos dicho 1.310 euros. Factura, él siempre supone que es toda la factura única del 21% y le decimos no, son 1.000 euros al 10%, perdón, esto está aquí mal calculado, esto me he equivocado, esto sería una base al 10% que serían 100, otra base, una base 2 que serían 500 euros al 21% que serían 105 y por tanto un total de 1.500, 1.600, 1.705. 1.705. Entonces, fijaros que aquí, aunque hemos partido de una cifra mal, no hace falta que nos hagamos para arreglarlo. Vamos a ver lo que hace el programa. Son 1.000 euros al 10 y 500 euros al 21. Yo le digo que son 500 euros al 21 y me da los 1.705 de abajo, ¿vale? Entonces me da los 1.705, acepto y automáticamente me ha cambiado el importe. Y al cerrar el asiento, el programa me hará el reparto. Me lleva los 1.500 euros, que eran la suma de las dos bases, a la cuenta del gasto y la suma de los dos IVAs, los 100 más los 105, a la cuenta del IVA. Pero ahora imaginemos que no queremos llevar toda la misma cuenta. Entonces, mira,
no acepto. Aquí me he equivocado y he hecho doble clic en la cuenta del gasto y no tengo esto. ¿Por qué? Porque este botón solo lo tenemos cuando estamos en el apunte del proveedor en este caso. Porque es al que se le vincula el registro de IVA, al total. Imaginemos que no queremos llevar esto, sino que queremos llevar en cosas distintas las dos bases. Entonces, esto lo quitaríamos y entonces tendremos esta pestaña de aquí. Y yo le diría, quiero llevar a la 629 la asesoría, que eran 500 euros, asesoría, y quiero llevar a la cuenta de, no sé, la cuenta de compras, a ver, por ahí alguna cuenta, que sea, los 1000 euros de la base imponible, que esto era agua, yo qué sé, ¿vale? Es decir, no quiero todo en la misma cuenta. Entonces, lo que hago es desgloso las contrapartidas. Y le pongo yo aquí, esto lo tengo que hacer yo manológicamente porque el programa no sabe qué criterio quiero usar. Porque no tienen por qué ser exactamente las bases. Yo podía tener una única base al 21% y a su vez que yo quisiera desglosar compras de tornillos, compras de latiguillos, compras de lubricantes y compras de tuercas, por ejemplo. Que quisiera desglosar una factura de un solo tipo impositivo, pero que fuera una factura muy larga que yo la quisiera desglosar en varias cuentas. No tiene por qué ser la base. Entonces, en este caso, al grabar y cerrar el asiento, me aparecerá un cuarto apunte. Cuando quiera, el señorito, donde me he llevado lo que le hemos dicho, a la cuenta 600 una base, a la 629 la otra base y el IVA al total. Me ha salido el IVA así porque así está parametrizado. Pero si en la empresa tuviéramos el IVA desglosado, yo podría tener aquí el IVA del 4 es que en esta no lo tengo. Aquí tengo, por ejemplo, el IVA del 10. Bueno, esto no está bien, este título, lógicamente. Esto debería ser IVA soportado al 10%, pero esto es una base de datos de alguna probatina o una chapuza. Entonces, aquí le estamos diciendo que quiero que el 10% vaya a otra cuenta distinta. Entonces, si esto lo parametrizamos así, y yo volviera al asiento que acabo de crear, bueno, hola. Bien, decíamos que hemos cambiado la cuenta del IVA por defecto para el 10%. Entonces, si volvemos al asiento en el que estábamos, donde tenemos dos IVAs, al 10 y al 21, y entonces, al cerrar el asiento, el programa nos desglosará el IVA en dos. Y entonces nos ha llevado a la 472 los 105 euros y la parte del IVA del 10% a otra cuenta, ¿vale? Entonces, todo esto es consecuencia de la parametrización de la empresa. Más posibles escenarios. Supongamos ahora que vamos a hacer el típico asiento de un proveedor que nos manda una factura que no está bien calculada, es decir, que matemáticamente no ocurre que esto, porque el proveedor utiliza un sistema informático que le va calculando el IVA por línea de factura y no redondea, y luego el IVA lo pone en el pie como la suma de los IVAs parciales de cada línea. Como ha habido redondeos parciales, no coincide. Es decir, que el 21% de
en su programa de la base imponible no es esto, sino que fuera, por ejemplo, vamos a suponer que le diera él esto, esta cifra. Porque le ha ido haciendo línea a línea. No es lo mismo sacar el 21% de 1.000 euros y redondear que ir sacando de muchas líneas el 21% y ir redondeando y se van perdiendo centimillos para arriba, para abajo y al final la cifra no cuadra. Y entonces el pie de la factura no es matemáticamente correcto. O sea, lo que pone en el pie base, cuota, IVA, o sea, porcentaje de IVA y cuota, si cogemos la calculadora no es matemáticamente correcto. Entonces, eso pasa muchas veces y eso provoca que tengamos saldos de proveedores de céntimos en los balances. Entonces, la factura debería ser esto. Esto es lo que él nos manda, ¿vale? Él nos manda esto. Entonces, pero nosotros queremos ponerlo bien. Queremos que la cuota sea el 21% de la base imponible. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Haríamos un nuevo asiento, fecha 15 de septiembre del 22, concepto 51, nuevo apunte, 400.31, y le decimos 1210, que es la cuenta bien hecha. Le decimos factura, nos sale esto. No, perdón, lo he metido a otro cliente, es decir, porque no se da cuenta, porque le he metido, vamos a hacerlo bien, para que así luego sea más fácil de cambiarlo. Que había puesto 431, no 310, por eso salía otro proveedor este. Vale, esto está ya mal. Vale, entonces, el programa nos calcula esto, pero él ha calculado una cuota de 210,02 y él tiene un total factura de 1210,02 que él, es lo que él nos va a cobrar después. Con lo cual, si yo pongo la factura como la ha hecho él, yo la tengo mal. Si yo aquí pongo esto con 0,2, el programa me va a cuadrar el proveedor. Pero el programa tiene una herramienta para calcular errores que me va a decir que en este asiento esta factura no está bien, porque el 21% de esta base no son 210,2. Entonces, para hacerlo yo igual que él, que la ley no me obliga a hacerlo así, resulta que estoy yo creándome a mí mismo posibles errores luego que me van a dar mucho la lata. Entonces, si yo a Hacienda le digo esto, a mi Hacienda no me puede decir nada, porque lo que a Hacienda le importa es la base imponible. Y yo estoy soportando, es decir, deduciéndome el 21% de la base imponible, que la base imponible es correcta, es la misma que nos dice el proveedor, porque es la suma de los importes. Entonces, esto está matemáticamente bien. El problema, el que lo tiene mal es el proveedor, no nosotros. Entonces, yo pongo esto, yo me voy a deducir este IVA soportado, y por tanto, a mi Hacienda no me va a decir ni mu. Pero esto no me cuadra, porque el proveedor hemos quedado que me va a facturar, me va a pasar al cobro estos 2 céntimos. Entonces, yo aquí le diré, en diferencias de gestión, le diré 0,02. Y entonces me saldrá esto, 1210,02. ¿Vale? Que es lo que él me va a facturar. Es decir, yo tengo una base y una cuota bien calculadas y hago este ajuste aquí. Y ahora esto lo grabo, esto lo aparto, cierro el asiento y vemos que me ha hecho a la base imponible y a la cuota por la cifra correcta y me cuadra esto en esta cuenta 659 que está parametrizada de la configuración de la empresa por estos 2 centimillos para compensar con esto. Esto es legal, o sea, hay muchísima experiencia y jurisprudencia y tal y cual sobre estas cosas y esto es perfectamente legal. No estamos estafando a Hacienda, para nada. Y además, por la ley de estadística de los grandes números, dice que, como son sucesos equiprobables, unas veces serán redondeos a más, otras veces serán a menos, porque depende del redondeo si la cifra inicial era mayor o menor de 0,5. Con lo cual, esta cuenta a final de año tenderá a 0. No será exactamente 0, sería mucha casualidad, pero esta cuenta, el saldo final del año,
tendrá un saldo muy pequeñito. Es decir, que nuestra cuenta de explotación la estaremos desvirtuando muy poquito. Tampoco nos dirá nada Hacienda porque no le estamos quitándole dinero del impuesto a sociedades. Y además es perfectamente demostrable, defendible, etcétera. Entonces, esta es la forma correcta de resolver eso. Porque si lo hacemos como el proveedor, entonces nuestro chequeo del IVA nos fallará. Y si lo ponemos esto mal y si lo dejamos esto bien sin hacer este ajuste, luego tendríamos en el saldo del proveedor, en el balance a final de año, muchos proveedores con céntimos de saldo. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos hecho esto y hubiéramos dejado 1210, como el proveedor luego él nos va a pasar un recibo de 1210 con 0,2, tendríamos 2 céntimos de que le debemos todavía al proveedor, o de que nos debe él. Entonces, o sea que o tendríamos mal el IVA o tendríamos mal el balance. Entonces, esta es la solución correcta, esta cuenta. Y esto se ha parametrizado en la ficha de la empresa. Lo hemos parametrizado aquí. Y le hemos dicho cuando tengamos diferencias de gestión por errores de redondeo que lo lleve esta cuenta automáticamente. Ahí es donde hemos dicho cómo queremos hacer esto. También podemos hacer, por ejemplo, otras situaciones distintas. Por ejemplo, la típica, imaginemos que esto es una factura de gasolina, ¿vale? O de gasoil. Entonces, la factura del coche del jefe, que también lo usa particular, y entonces pues la ley me dice que me puedo deducir la mitad del IVA nada más. Cuando el típico gerente o comercial, que el coche de la empresa lo usa particular, pues entonces Hacienda te dice que vale, muy bien, pero el IVA de los gastos del coche, mitad lo paga particularmente la persona y la otra mitad se la deduce la empresa. Entonces, aquí podríamos decirle que de estos 210, 105 euros, o la cifra que quisiéramos, es no deducible. Y entonces, cuando hagamos los informes del IVA, esto el programa nos lo tendrá en cuenta. ¿Vale? De que no todo el IVA es deducible. ¿Qué más podemos hacer también aquí? Pues si hubiera suplidos, por ejemplo, esto fuera la gestoría, que nos ha cobrado un suplido de que ha ido a legalizar los libros y ha pagado 50 euros en nuestro nombre, pues bueno, pues lo meteríamos aquí, ¿vale? Y el programa pues haría el asiento. También podemos hacer que si la factura está pagada, esto imaginemos que hemos ido de viaje y esto es una factura de un restaurante que hemos parado a comer porque íbamos de viaje a visitar a un cliente o a una feria, o un congreso, o lo que fuera, y entonces hemos pedido la factura del restaurante, la hemos metido y la hemos pagado. Entonces, directamente decimos aquí, pues mira, además la hemos pagado por caja. Y entonces, al cerrar el asiento, el programa añadirá aquí el pago al proveedor, al deber del proveedor y al haber de caja. Es decir, en el mismo asiento, el programa hace todo, la factura y el pago. Pero pasa por el proveedor, o sea, en la vida, en el extracto del proveedor, en la vida contable del proveedor, veremos la factura y el pago, ¿vale? Y si hubiera base exenta, podríamos llevarlo a una cuenta distinta. Y si quisiéramos. Si estamos obligados al sí, cuando esta factura la mandemos al sí, nos aparecerá aquí la respuesta de Hacienda de esta factura, si fue correcta, si no fue correcta, cuando la envíe, etcétera. Y si estamos contabilizando una compra de un inmovilizado, pues además podríamos darle este botoncito y nos abriría la pantalla del inmovilizado para dar de alta la ficha. Es decir, si estoy comprando una traspaleta, no me guardo la factura aparte que luego daré de alta, sino que en este momento ya con la factura en la mano ya podríamos dar de alta el inmovilizado, de cuándo la compro, el elemento que es, cuánto voy a amortizar, a cuántos años, en fin, todas esas cosas. Entonces simplemente sería para no tener que apartarnos ese papel y decir cuando termine de contabilizar la daré de alta, no tener que apartárnoslo. Entonces esto sería una contabilización automática de asientos que afectan al IVA. Estos son los asientos más complicados, porque todos los demás asientos que no afectan al IVA son asientos normales de debe haber, de un pago, un talón para caja, etcétera, etcétera. Entonces, pues no tiene sentido más. Igual que hemos visto antes, bueno, pues yo desde aquí
puedo ir al extracto de la cuenta y puedo ver el extracto de la cuenta sin tener que salir. Puedo ver si tenemos puesta la contrapartida directa, el programa me hace el asiento. Por ejemplo, vamos a suponer que pagamos esta factura, que vamos a hacer un pago a este proveedor. Entonces, le digo que el 18 de septiembre vamos a hacer un pago, que será nuestro pago. Nuevo apunte, y le digo al 400-310. Esto va a ser pago factura, la factura número tal. Ahora en este caso será el debe. Yo meto aquí 1000 euros. Ahora no paso por el IVA porque esto estamos utilizando el pago, no la factura. Entonces yo grabo el apunte y le diría contrapartida directa. Y el programa, como tiene puesto en la ficha del proveedor, se ha aprendido que todo lo que vaya a este proveedor normalmente irá a esta partida, lo pone él aquí. En este caso no tiene sentido porque estamos haciendo un pago, ¿vale? Pero era para que vierais el efecto de contrapartida directa. Aquí lo que tendría sentido sería decirle que lo hemos pagado por caja, por banco o por donde fuera, ¿vale? Si estamos haciendo un pago. Pero bueno, era para que vierais el efecto de la contrapartida directa. Asignación de ampliación y documento. Esto quiere decir, esto se ve mejor, esto se enseñó, hay un vídeo donde se enseñaba esta pantalla de apuntes, ¿vale? Que estaba este botón de aquí. Es que tiene más sentido aquí se puede ver más sencillo. Esto es para coger varios apuntes y de golpe asignarles una ampliación o un documento de forma masiva. Bueno, pues esto mismo se puede hacer dentro de un asiento, lo mismo, es decir, pues cámbiame la ampliación a pagando, y entonces veis que aquí pone pago factura, pues entonces lo cambia por pagando y ya está. Simplemente son manipulaciones masivas, ¿vale? También podemos hacer otra cosa. Vemos aquí que tenemos a plantilla. Ocurre a veces que tenemos asientos repetitivos, que son todos los meses iguales. Pues el pago del alquiler de la nave es el caso típico. Entonces, en vez de meter el asiento cada vez, yo puedo decirle, mira, este asiento que tengo aquí lo voy a convertir en plantilla. ¿Cómo lo voy a llamar? Pues pago alquiler nave. Vale, pues entonces, ¿quieres revisarla? No. Entonces, me lo ha convertido en plantilla. Esto quiere decir que si yo tengo aquí plantillas de asientos, he generado esto. Es decir, yo me he guardado este asiento, al que le puedo poner un nombre, un concepto, unas observaciones, y me he guardado el asiento con importes y todo, ¿vale? Entonces, cuando llega el mes que viene, que tengo que volver a contabilizar esto, yo le digo nuevo asiento, digo 18 de octubre del 22, y entonces le digo desde plantilla, y me dice ¿cuáles? Aquí me saldrían todas las plantillas que tengo, y le digo pago alquiler de la nave, créame el asiento, y él me rellena el pago, los importes, etcétera. Yo solo he cambiado la fecha y ya está. Si quisiera cambiar el importe lo podría cambiar, es decir, no es más que una forma rápida de repetir asientos que son siempre los mismos, ¿vale? Pues eso, ese tipo de gastos recurrentes, tal, que son siempre iguales, se pueden crear como plantilla. O bien, un asiento muy complicado, que cada vez que tenemos que hacerlo, tenemos que llamar al asesor a que nos recuerde cómo se hacía, porque es muy complicado. Un leasing en moneda extranjera con una parte en fin, o sea, algo muy raro. Entonces me lo convierto en plantilla y hasta cada vez que tenga que contabilizar algo, lo copio. Es otra forma de hacerlo. Sirve para ese tipo de cosas. Estos serían los asientos desde plantillas. Bueno, y con esto yo creo que del programa de asientos más o menos está todo hecho ya. Este botón de bloqueo se explicó en su momento que en las empresas tenemos una opción para bloquear meses. Podemos bloquear, es decir, pues mira, del año 22
enero, febrero y marzo lo dejo ya bloqueado, que tengo todo cerrado y contabilizado y no quiero equivocarme y por error tocar algo. Entonces lo bloqueamos. Entonces, si quisiéramos manipular algo sabiendo y siendo conscientes de que estamos manipulando algo que hemos dicho que esté bloqueado, con este botón desactivaríamos para esta sesión, es decir, en cuanto lo hagamos ya se acabó, para esta sesión desactivamos el bloqueo y nos dejaría manipular y ya está, ¿vale? Este botón tiene permiso, porque si bloqueamos para que nadie pueda tocar y luego cualquiera puede tocar, no tiene sentido. Entonces este botón en la configuración de permisos que tiene el sistema se puede poner para que no me deje tocarlo o sí o lo que sea. Entonces eso se puede gestionar con permisos. Y por supuesto puedo eliminar un asiento que ya exista. Si lo he metido mal, lo quiero quitar, pues lo elimino y a correr. Al igual que hemos explicado antes, siempre y cuando ya no esté enviado el sí, no tenga enlace a gestión, etcétera. Es decir, que sea eliminable. Bien, y con esto yo creo que queda terminada la explicación más o menos de lo que son los asientos.